Bueno, está el tema que vas a traer vos, o que trajiste vos, para hablar hoy, que tiene que ver, entre otras cosas, con un tipo que ganó un premio Nobel. Claro, se entregaron los premios Nobel estas últimas 2 semanas, o se siguen entregando, no sé si ya dieron todos. Y bueno, es un premio que es medio variable, ¿no? En cuanto a su legitimidad. Por ejemplo, el Nobel de la Paz es medio polémico, siempre se lo han dado, o sea, Yasser Arafat, a Obama, a Kissinger, bueno. Pero en ciencia sigue siendo... ¿También? Sí. Mirá vos. En ciencia sigue siendo el premio más importante que existe, básicamente. Salvo para matemáticas, que tienen como su Nobel aparte. Y se lo dieron a este tipo que se llama Svante Pavo, seguramente lo estamos diciendo mal porque es sueco, Claro, pero bueno, se lo dieron a este señor que básicamente es el responsable de que nosotros sepamos ahora que no somos 100% humanos puros, sobre todo los que tenemos ascendencia europea, sino que tenemos algo de parte de nuestro genoma, es en parte otras especies de homínidos con los que convivimos en algún momento del pasado, hace no mucho tiempo, hace 30.000, 40.000 años. ¿Homínidos? Sí, homínidos son los otros humanos, pero es que no, bueno, ¿qué es un humano, no? Pero son los otros muy cercanamente emparentados, no un mono, sino un humano, o muy parecido a un humano. Estamos hablando de animales que enterraban a sus muertos, todos, o sea, cuestiones también parecidas a la cultura. Estuvieron durante mucho tiempo habitando en Europa y Asia, había muchas especies diferentes, y el ser humano moderno, o sea, nosotros, coexistió con esas especies y en algún momento que fue la única que quedó. Entonces siempre se pensaba que los habíamos ido desplazando hasta que solo habíamos quedado nosotros. Hoy se sabe que en parte algo de eso pasó, pero también en parte los neandertales, que son esta especie que vivía en Europa y en Asia, no se extinguieron del todo, sino que hibridaron en parte con los humanos. Y entonces uno podría decir, o sea, el gran mensaje de la carrera de este señor es que no son especies necesariamente extintas, sino que en algún momento empezaron a formar parte también de nosotros. Y eso fue toda una revolución en su momento, porque también va en contra de esta cuestión de los europeos como personas puras y todo eso. Justamente los europeos son los que hibridaron con los otros pseudomonos. Ay, menos mal que no hay algunos que ya no lo escuchan. Okay. Y en realidad, si vamos al caso, los humanos más puros en términos de nunca haber hibridado con otros homínidos son los africanos. Así que fueron mensajes muy, muy contradictorios en su momento y claro, súper interesante. Y también desarrolló un montón de técnicas para poder obtener esa información, porque el ADN que está contenido en un fósil de un neandertal está súper degradado y es muy, muy difícil sacar la información. Entonces él durante 25 o 30 años trabajó para poder acceder a esa información que estaba contenida en un fósil, que en principio, o sea, durante mucho tiempo le habían dicho que era imposible, que el ADN iba a estar muy, muy degradado, que no había chance de poder obtenerlo. Bueno, ¿qué es información genética? Es información genética, o sea, nosotros en el ADN tenemos una concatenación de moleculitas que algunas partes de ese ADN, de toda esa colección, sirven para algo. Por ejemplo, todos los rasgos que nosotros reconocemos como genéticos, bueno, vienen de que en alguna parte de ese ADN eso en algún momento se interpreta y se expresa en, no sé, el color de ojos, lo que fuera, cualquier característica que vos consideres heredable. Pero hay un montón de otra parte de ese ADN, en realidad la mayoría, más del 90%, que no hace nada. Y ese no hacer nada quiere decir que, por ejemplo, si aparece una mutación y cambia una parte en ese ADN, vos no ves ningún cambio en el organismo. Y eso, si bien no tiene ninguna función biológica en principio, sí te permite recuperar las historias poblacionales de los distintos organismos. Por ejemplo, justamente lo que hizo este señor es encontrar cachos de ADN que son característicos de los neandertales en nuestro genoma, pero que no necesariamente cumplen alguna función, sino que simplemente indican que en algún momento hubo intercambio de genes entre la población. Que no es lo mismo que decir que tuvieron relaciones, porque que tuvieron relaciones era una cosa bastante obvia. El tema era si eso había generado individuos que eventualmente habían llegado a lo que somos hoy nosotros. Claro, y cuando vos hablas de que hibridaron, ¿qué quiere decir? Que hay como, no sé, que se mezclaron los códigos genéticos. Sí, claro, hibridar es entre dos especies producir una descendencia, como por ejemplo la mula, que es el híbrido entre el caballo y el burro. Lo que pasa es que la mula no es fértil, la mula queda ahí, ahí la queda. Los humanos y los neandertales estaban tan cercanamente emparentados que produjeron descendencia fértil, y por eso todavía hoy nosotros los podemos
podemos encontrar esos rasgos en nuestro ADN. Claro, y eso se da de una sola manera, que es teniendo relaciones. 100%, claro. Nada más. No hay otra. O sea, la forma de hibridar es esa, digamos. Sí, Okay, sí. Y solo con los neandertales. No, con otros homínidos también. ¿Por qué, perdón, ¿por qué decís neandertales y humanos? ¿No son como dos familias? Son especies diferentes. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados, porque nosotros no coexistimos con especies muy cercanamente emparentadas. Nosotros decimos, bueno, el chimpancé es nuestro pariente actual más cercano, pero está súper alejado. Se alejó, o sea, nosotros nos alejamos de los chimpancés hace 5 o 6 millones de años o más. De los neandertales nos separamos hace 100.000 años nada más, o un poquito más, 500.000 años como mucho. Entonces es una especie que está todavía muy, muy emparentada. Se ve que lo suficientemente emparentada como para hibridar y producir descendencia fértil. Okay. Han encontrado fósiles que son el híbrido, que son 50% humanos y 50% neandertal. ¿Y qué característica diferente podría tener, por ejemplo, ese fósil que encontraron? Visualmente, digo, que nosotros podamos comprender qué diferencia física podría llegar a haber. Parece que había algunas diferencias físicas, eran o más grandes o más robustos o algo así, pero no se sabe bien, porque el registro fósil es muy escaso y es muy fragmentario, o sea, se encuentran cositas muy separadas. Y además el problema que tienen los fósiles justamente es que los fósiles vos no sabés si tuvieron descendencia. Por ahí quedaron ahí y eso fue todo. Okay. En cambio, si vos estudiás el ADN de las personas actuales, sí o sí tuvieron antepasados. Claro. Entonces podés ir de algún lado venimos. Podés ir, acá. Exacto, pero los que vos encontrás como un fósil no necesariamente dejaron descendencia hasta nuestros días. Entonces, él justamente lo que también cambió fue decir, bueno, estudiemos a las personas actuales porque nos pueden dar mucha información sobre lo que pasó antes. Y no hibridaron solamente con neandertales, hibridaron también con otros grupos de humanos que se descubrieron hace muy poquito, hace 10 años, en Asia. Y los asiáticos tienen más todavía, tienen 6-7% de su genoma, es de ese grupo de homínidos. Pero siempre de aquella región, o sea, de este lado. Siempre en Europa y Asia. O sea, los humanos, bueno, la historia que conocemos ahora, el resumen es un grupo o grupos relativamente pequeños de humanos salieron de África y se expandieron por todo el mundo muy rápidamente. Y a partir de ahí, ya en los últimos 30.000, 40.000 años, ya casi que no podemos hablar de biología, es todo cultura lo que terminó haciendo el ser humano. Pero un poquito más atrás, cuando estos humanos todavía coexistían con otros pseudo-humanos, ahí sí todavía podemos hablar de procesos que se parecen a los que conocemos más en los animales, claro, y no tanto humanos. Claro. ¿Cómo es que, no sé si es tan fácil de responder la pregunta, pero llegamos a donde nosotros llegamos hoy a partir de homínidos que se van entremezclando, que se van, ¿cómo es que dijiste? ¿Cuál era Hibridando. Y sí, bueno, el gran mensaje, que es por el que le dan el Nobel al tipo es por decir, bueno, los homínidos que estaban antes, primero, no son nuestros antepasados. O sea, nosotros compartimos un antepasado en común con ellos, pero ellos no se transformaron en nosotros. Nosotros somos un mosaico de interacciones súper complejas entre distintos grupos de humanos, de otros que eran más cercanamente emparentados, otros no tan cercanamente emparentados, y de ese mosaico, y que encima se empieza a entremezclar después con el desarrollo de la cultura, llegamos a ser lo que somos hoy. Y no lo sabemos todavía, ¿no? Pero digo, lo que somos hoy no es una historia tan simple de contar. Ese es como el mensaje más relevante de este señor, que se le dan el premio por haber ensamblado por primera vez el genoma completo de un neandertal. O sea, los miles de millones de pares de bases de nucleótidos que forman la estructura del ADN, el tipo lo ensambló por completo. Que es algo que para humanos, y con muestras de sangre de re buena calidad, se hizo hace 20 años nada más. O sea, no es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Y el tipo lo logró hacer con un fósil. Cuando hablamos de humanos no tan no humanos. Es como re difícil entenderlo. Sí. Decías como no tan emparentados, no tan cercanos, digamos. Sí. Visualmente, ¿qué estamos hablando? Como de la figura del hombre por ahí más encorvado. No, mucho más cercanos, mucho más cercanos. Bien. Estamos hablando de casi indistinguibles. Si vos los hubieras visto, hubieran sido... Hay algunas reconstrucciones ahí en internet que andan dando vueltas que al neandertal le ponen así traje y es una persona, o sea, son indistinguibles. Bien. O sea, no solamente ya andaban erguidos y por ahí ya estaban desarrollando prácticas que podemos decir que eran culturales, que enterraban a sus muertos y cosas de ese estilo. Entonces, ese es el tema, estaban tan cercanamente emparentados que no es raro
que no era tan raro o no era tan inesperado, por lo menos para este grupo de investigadores, haber encontrado lo que encontraron. Lo que pasa es que fue un desafío haber ensamblado todo ese genoma porque el material genético de los fósiles es de muy mala calidad. Claro. Ulises, a partir de lo que estás explicando y de cómo se van entremezclando, ¿no? Y hasta que llegamos a nosotros, esa típica imagen que uno puede ver en internet de el mono un poquito más parado con menos pelo y así, digamos que va hasta que llegamos a Darth Vader, ponerle una cosa del estilo. O al encorvado O al teléfono. O al encorvado con el teléfono. Digamos, es científicamente hablando falso. Claro, no. No, porque ninguno de los fósiles que nosotros encontramos podemos decir que son nuestros antepasados. O sea, el antepasado de cualquier organismo es hipotético, no podemos encontrarlo. Porque justamente vos sabés que los que están ahora tuvieron antepasados, pero no sabés si los que encontraste tuvieron descendientes. Entonces vos no podés decir que porque encontraste algo parecido a un mono, pero también un poco más erguido o caminando, lo que fuera, es lo que finalmente lleva a lo que somos nosotros ahora. Claro. Que de hecho no fue así, porque todos esos organismos, no sé, los Australopithecus, Lucy, el niño de Turkana, todos esos fósiles emblemáticos de la historia humana, bueno, son ramas que se fueron abriendo por sus propios caminos, diferentes al nuestro. O sea que ellos sí podrías haber sido que fueron hibridando y dan este resultado. Cada uno de los que vos encontrás son especies o grupos que hicieron su propio camino. Pero lo que que pasa concluyeron en algún momento, digamos, que no se fueron reproduciendo. En algún momento se terminó. Entonces, justamente como se terminó, por definición no pueden ser nuestros antepasados. Nuestros antepasados tienen que ser otra cosa. Lo que sí podemos decir es que compartimos un antepasado en común con todos los organismos de la Tierra, de hecho, pero con algunos más cercanamente que con otros. Claro. ¿Y cuánto atrás podemos ir para decir, bueno, sí, de acá sí venimos? ¿Cuántos hay? ¿Una cierta cantidad de miles de años? ¿Cientos? ¿Nada? Es imposible. Ok. Tristísimo. Qué triste, loco. Es imposible, porque imagínate que vos, por ejemplo... Queremos saber. Imagínate que vos con tus hermanos o hermanas compartís... Esa lógica de 2001 Odisea del espacio, que están los tipos pegándole y de repente descubren el fuego, y eso dispara la evolución. Algo de eso pasó, humano. Pero no fue una cuestión progresiva que va hacia el avance. Sí, es una cagada. Maldita ciencia. No, pero imagínate que no lo podés saber. Vos, por ejemplo, vos con tus hermanos y hermanas compartís el 50% de tus genes. O sea, pues la mitad lo recibiste de tu padre, la mitad de nuestra madre, y tus hermanos igual. Y es el mismo grado de parentesco que tenés con tus padres. O sea, con tus padres y con tus hermanos tenés el mismo nivel de parentesco, que es 50 y 50. Y así todo, uno es tu antepasado y el otro no. Entonces, es indistinguible. Ok. Está bien. Está bien sí. Explicado. Pero eso lo entendí. O sea, toda esa información está guardada igual en el ADN. O sea, hay que ir descubriéndola. Bueno, es una forma de verlo, sí. Se supone que sí, que en parte algo de lo que ha pasado, por ejemplo esto, si los tipos hibridados, la base de su pensamiento fue, si hubo en algún momento contacto entre humanos y neandertales de forma que generaron híbridos, eso tiene que haber dejado alguna señal en el ADN. Si es significativo, porque si también fue una rama que después terminó trunca y no llegó a lo que somos nosotros, bueno, no lo vamos a poder saber, pero tampoco es tan relevante porque no llegó a lo que somos nosotros. Claro. Pero si llegó a lo que somos nosotros, lo tenemos que poder detectar. Pero entonces, ¿que lo detectó en una persona o en varias? No, lo detectó en varias personas, pero sobre todo es en europeos, en gente de ascendencia europea, tienen entre 3 y 5% del ADN es atribuible a los neandertales. Pero el gran desafío fue saber cuál era el genoma del neandertal. ¿Cuál había que buscar? Claro, porque vos sacás el ADN del fósil y primero está súper contaminado porque imagínate que está el ADN todo roto, las células toda una porquería. Eso encima fue manipulado por un montón de gente. Los neandertales se descubrieron hace 150 años, no es una cosa nueva en la historia de la ciencia. Entonces está súper manipulado, la gente los tocó, el polvo que circula en el aire tiene ADN de mucha mejor calidad que el que tiene el fósil de un neandertal, por ejemplo. ¿El polvo tiene ADN? El polvo son nuestras células de la piel, básicamente. Ok, claro, está bien. Entonces ahí eso tiene ADN de muchísima mejor calidad que el fósil. Entonces el tipo tuvo que empezar a poder encontrar e identificar ese material genético de todo ese nivel de contaminación y todo, y fue, bueno, eso, 30 años se dedicó a eso. ¿Y ese tipo de manipulaciones rompe el ADN o lo modifica? ¿Cuál es? Esto que vos decís de tanta manipulación, de tanto... No, lo contamina. Vos extraes ADN de esa muestra y tenés 99% de ADN del tipo del museo
y 1% de ADN del Neandertal. Claro. Y encima el ADN del Neandertal está hecho pelota y es muy difícil de identificar. Y vos recuperás ADN de ahí y o sea, los primeros 10 años de su laburo fue decir, no estoy seguro de que esto sea ADN Neandertal. Claro. Eso fue su primera década de trabajo. Y ese tipo de investigaciones me imagino que él cree llegar, vamos a suponer cómo está el tipo está, y cree que lo ve acá, lo encontré, me imagino que después pasa por un montón de contrapruebas que hace otra gente como para chequear que el tipo... Sí, ellos él justamente desarrolló todo un montón de protocolos, por ejemplo, no sé, saca la muestra, recupera el ADN y después esa misma muestra se las da a otro laboratorio, no les dice nada de lo que encontró y ve si el otro laboratorio puede recuperarlo. Claro, porque si no yo también voy a decir que descubrí... No exacto. Sé qué, y por eso, y él de hecho tiró para abajo y para atrás un montón de trabajos que decían que habían encontrado ADN de dinosaurio y en el ámbar y un montón de cosas mucho más viejas. Y él lo que encontró fue que no, que medio el ADN de los neandertales de 30.000, 40.000 años está más o menos en el límite de lo que es distinguible. Ya después está demasiado degradado. Claro. O sea que es muy difícil ir más para atrás. Es difícil ir más para atrás, sí, es difícil. Mira, o sea que, bueno, por eso, mucho es teoría. ¿No? Uh-huh. Pregunto. Digo, si es la postal... Es imposible comprobarlo. Es imposible. Por eso digo, hay mucho que es teoría. Que, sí, es claro. Como suponemos que pudo haber sido más o menos así, exacto. pero... Sí, exacto. Sí, y teoría poco probable, comprobable. No bueno, lo vamos a saber. Tipos como este hacen ese laburo, ¿no? Claro. Tratar de profundizar en ese camino, ¿no? Sí. Mirá vos. Está bien, pero de lo pasado a esto no vamos a poder saberlo nunca. No, a ciencia cierta no. Pero bueno, es... Sí. La historia del es ser como humano. todo, sí. Así que sí, un garrón. Pero bueno, en realidad fue un avance muy, muy grande. Y la verdad que fue un cambio de mentalidad muy, muy importante. Porque eso, antes se debatía si los neandertales eran nuestros antepasados, si eran un grupo distinto, si eran los antepasados solo de los europeos, si los humanos en realidad se habían expandido por todo el mundo y después se habían vuelto a encontrar. Bueno, un montón de cosas que quedaron mucho más claras con esto. ¿Y los neandertales qué características físicas tenían así que se podían observar? Parece que son un poco más robustos, pero es... No mucho más, digamos, muy parecidos a nosotros. Sí, o sea, la principal diferencia por la cual se identificaron como distintos a nosotros es que son más antiguos y estaban en Europa antes de que el humano anatómicamente moderno saliera de África. Esa fue la pista para decir, no, esto tiene que ser otra cosa. Pues nosotros sabemos que empezamos a salir de África hace 50.000 años y los tipos ya estaban de antes. Claro. Ok. Perdón, ¿y neandertales en África no? No. Ok. O sea, es un grupo que en algún momento tuvo un antepasado que estaba en África. Los homínidos en general evolucionamos en África. Entiendo. Pero no. Pero el humano, si no entendí mal, es el humano más o menos como lo conocemos hoy, proviene más directamente de África. del africano. Sí, es un grupo muy pequeño o grupos muy pequeños, oleadas pequeñas que salieron de África y después se expandieron por todo el mundo y se expandieron tan rápido que de hecho somos todavía muy parecidos. La variabilidad genética es y en muy, ese muy mismo baja. momento, en otros lugares del planeta, había otros homínidos. Otros homínidos que habían salido antes de África. Que no lograron adaptarse. O no prevalecieron. Es que no se sabe, porque por ahí una especie es normal que dure eso, 1 millón de años y después se extinga. O sea, las especies no duran para siempre. Bueno, nosotros sí. Entonces, Entérate. Entonces, ya vas a ver, ¿viste? Entonces, claro. No se sabe por qué se extinguieron las otras especies de homínidos, pero sí se sabía que había varias y que en cuanto empiezan a entrar en contacto con los humanos anatómicamente modernos, enseguida dejan de existir. Claro. Se pensaba que era una cuestión de competencia y qué sé yo. Bueno, parece que no. Parece que hibridar es una forma también de haber permanecido. Pueden no haberse extinto, sino que hibridaron en lo que hoy somos. Exactamente. Por eso está lo único comprobable es lo de los Neandertal, pero pueden haber habido otros. Totalmente. Ya hay evidencia de que hubo por lo menos otros 2 o 3 grupos, porque se sabe que tenemos ADN que no es compatible con el resto de los humanos actuales, pero son grupos que todavía no se han descubierto. O sea, todavía falta un montón. Claro. Bueno, bien. Siempre dejas preguntas. Rapidito, en 1 minuto nada más. Y si no sabés, el no sé en los medios de comunicación cada vez cotiza más. Ah, mira. ¿Tenés alguna clase de, aunque sea información por haber hablado con algún colega o algo, de lo que está pasando con los mamíferos marinos y las ballenas que se están muriendo en... Parece que está asociado con marea roja,
con eventos de marea roja. O sea, están comiendo, no sé, plancton que está intoxicado. Sí, pero de todas maneras la cantidad de varamientos de ballenas ahí en esa zona de Patagonia Norte viene subiendo en los últimos 20 años. Y la razón es que hay más ballenas. O sea, la población se está recuperando. Entonces, si siempre se muere el 1% de la población, bueno, es normal que primero se mueran 10 y dentro de 10 años se mueran 100. Es un indicador de que la población está subiendo, de hecho. Ok. Pero en este caso es un evento puntual. Pero en general viene aumentando la cantidad de varamientos. No es una mala noticia necesariamente. Bueno. No es necesariamente una mala noticia que haya 30 bichos muertos por marea roja. No, por marea roja. No, en este caso no sé, digo en general. Que vos de repente veas más varamientos puede ser un indicador de que hay más bichos. Claro, hay que estudiarlo. Siempre la reflexión final con el señor Ulises Balsa es que hay que estudiar. No hay grandes definiciones que se puedan dar porque hay que estudiarlo. Es así, bueno. Es muy bueno. Te pido 1000 disculpas. No, está muy bien, a mí me gusta igual. Igual viste que no dice que no sabe, dice que hay que estudiarlo. Claro, lógico. Ojo. Por eso. Un profesor de Nosotros la los facultad. periodistas decimos que no sabemos, ellos dicen que hay que No, estudiarlo. nosotros nunca decimos que no sabemos. Un profesor de la facultad decía no sé y no sé si se sabe. Está bien, bueno, está muy bien. Lo que sí sabemos es que hay un gran ser humano en este planeta Tierra que se llama Lisandro Aristimuño. Con él nos vamos a despedir, ¿sí? En vivo. Ese tiene también 3% más o menos de genoma de Neandertal, pues. Y de Jedi también. También. Sí, nos despedimos. Muchas gracias, Ulises. Ulises Balsa, damas y caballeros.